Bien, vamos a Mateo capítulo 26, el último estudio del año, aunque como siempre yo he dicho, en realidad los días son todos exactamente iguales, es más que nada una costumbre, una tradición, esto de dividir, pensar que de alguna manera antes del 31 o del 1 de enero y después del 31 de diciembre hay algo mágico, parece que detrás de todos los acontecimientos, pero en realidad es exactamente lo mismo. Pero sí, nosotros usamos eso, ¿cierto?, para poder evaluar un poquito nuestra vida, mirar hacia atrás, ver cómo el Señor también ha sido bueno con nosotros para bendecirnos durante todo este año. Ha sido una maravilla ver la obra de Dios en nosotros y la obra de Dios en otros también dentro de nuestra congregación. Y todo a través del poder de su palabra. Por eso tenemos tanta confianza en el hecho de que el Señor va a seguir edificando su iglesia. Primero, porque lo ha prometido, según lo que Él mismo ha dicho, yo edificaré mi iglesia. Y segundo, que ha usado este método que Él ha establecido, que es la locura de la predicación, de la exposición bíblica, como dice Pablo a los Corintios. Y por eso estudiamos nosotros los libros en forma expositiva, versículo a versículo, vamos desarrollando lo que el Señor dice a través de su palabra, inspirados por el Espíritu Santo. Los evangelistas también escribieron acerca de la vida del Señor Jesucristo. Recordemos el contexto más o menos de lo que es Mateo. Mateo, el propósito principal es mostrar que Jesús es efectivamente el Mesías. Y de esa manera entonces todo lo que él escribe respecto a la vida del Señor Jesucristo ordena su material con el propósito de mostrar eso y cómo el Mesías paso a paso va acercándose a la parte culminante de su ministerio, que es precisamente la cruz. Por eso nosotros titulamos a todo este párrafo Rumbo a la cruz. Al menos el capítulo 26 completo tiene esa connotación, rumbo a la cruz. Y luego vamos a ver la muerte del Señor Jesucristo, la crucifixión y finalmente la resurrección, que son los últimos 3 capítulos de Mateo. Nosotros hemos estado aquí como 3 años y medio, casi 4 años, en este evangelio, y espero que haya sido de bendición, por lo menos para mí, en el estudio, en lo que es la preparación. Ha sido una muy grande bendición el poder estudiar estos textos de la palabra del Señor relacionados con la vida del Señor Jesucristo de los evangelios. Vamos entonces al capítulo 26, versículos 1 al 5, leemos nuevamente. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Esa es la primera escena, la primera situación que podemos ver aquí en cuanto a cuando comienza ya la última parte de la vida del Señor Jesucristo. Faltan 2 días para la Pascua y 2 días también para la crucifixión. Nosotros vimos la semana anterior, versículos 1 y 2, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, es decir, el discurso del Monte de los Olivos y todas las enseñanzas que entregó ahí en el templo, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Es decir, ya llegaba el momento cúlmine donde Él iba a entregar su vida por nosotros, en favor de nosotros, para la redención de nuestras almas y para la exaltación, la gloria de nuestro Dios. Ya venía la hora se acercaba y el Señor Jesucristo era consciente de eso, de tal manera que se prepara, le dice a los discípulos lo que iba a acontecer. En 3 ocasiones anteriores en Mateo ya le había dicho, ahora reitera, pero como vimos con una connotación especial, porque si comparamos lo que Jesús dice en el versículo 2 con el versículo 5, no era el tiempo de los hombres el momento de la crucifixión, sino el tiempo de Dios. Dios es el que guió todas las cosas para que en el tiempo propicio el Hijo fuese a la cruz y muriese por los pecadores. El versículo 5 dice: pero decían no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Temían al pueblo porque Jesús ya había adquirido
una cierta reputación, había mucha gente que estaba siguiéndolo, viendo las obras que él hacía, las enseñanzas que entregaba. Entonces era evidente que ya era complicado hacerlo en el momento de una fiesta, de una de las tres fiestas más importantes de Israel, como era la fiesta de la Pascua. De tal manera que ellos, los hombres, dijeron no en este tiempo, y Dios dijo en este tiempo. Y vimos eso, ¿cierto? La soberanía de Dios, como en definitiva las personas y la historia están a disposición de Dios para hacer lo que Él así ha determinado que se haga. Esta es la soberana voluntad de Dios, que Él guía todas las cosas, preordena todas las cosas desde antes de la fundación del mundo para que su plan redentor se cumpla perfectamente y su propósito eterno sea una realidad. Esto es interesante, crean o no en Él, porque estas personas no creían en Él, estos religiosos no creían en Él, los líderes políticos no creían en Él. Sin embargo, hicieron exactamente lo que Dios había establecido que hiciesen, en el tiempo preciso y en la hora precisa en la cual debía acontecer. Son los últimos días de Jesús en la tierra, la cruz ya se visualiza claramente, ya no es algo de futuro, muy lejano en el tiempo, sino ya está cada vez más cerca del Señor Jesucristo. Se hace más inminente su muerte. Ya ha llegado la hora, tal como lo dice en Juan y vimos la semana anterior. Los hombres ya se reúnen con el fin de planear la muerte del Mesías, el rey que Dios había prometido a Israel. ¿Recuerdan? Los acontecimientos se suceden uno a otro para formar toda la trama de la pasión y muerte de Jesús. Es interesante que lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí es caminar hacia el destino que el Padre había establecido antes de la fundación del mundo. Cuando Él dijo que se haga, que el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, me preparaste cuerpo, dice el autor de Hebreos, interpretando el Salmo 40, para venir a morir en el lugar de los pecadores y dar vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Aquí hay algunas cosas que, como es una narrativa, necesitamos ir explicando paso a paso. Versículo 3 al 5 es lo que vamos a tomar en el día de hoy y vamos a ponerle un apellido al título, Rumbo a la cruz, el complot. Este es el complot, es decir, la trama, el plan que ellos idearon para prender a Jesús y finalmente darle muerte. Versículo 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Noten quiénes eran los que se reunían. Los principales sacerdotes. ¿Quiénes eran ellos? Eran los cabezas de los 24 cursos de sacerdotes que servían por turno en el templo. Eso en Segunda de Crónica, ahí dice que David había establecido un orden para el servicio en el templo y era la orden de 24 sacerdotes, de 24 órdenes de sacerdotes, y cada uno de ellos representaba, por supuesto, a una de las órdenes, y estos se denominan en el Nuevo Testamento los principales sacerdotes. En segundo lugar, dice que estaban los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Los escribas, muchos de ellos pertenecían a los fariseos, y algunos de ellos, o todos ellos mejor dicho, eran los teólogos de esa época. Es decir, aquellos que estudiaban profundamente las Escrituras, que gastaban mucho tiempo estudiando las Escrituras del Antiguo Testamento, en particular el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, para poder enseñar y para poder también copiar la palabra de Dios y transmitirla a las generaciones siguientes. Eran expertos en la ley. También se les denomina o se les conoce como doctores de la ley. Por tanto, estaba la clase sacerdotal, los que se suponía que cumplían el rol de interceder por el hombre delante de Dios, y estaba la clase de los teólogos, de aquellos que conocían profundamente las Escrituras y se dedicaban a ello. ¿Y cuáles eran los otros representantes que habían? Y los ancianos del pueblo. Los ancianos del pueblo eran los líderes que escogían con el propósito de representar al pueblo. ¿Cuándo comenzó esa costumbre? Probablemente en el tiempo de Moisés, cuando el
suegro de Moisés, le dice que no tome todos los problemas él, sino que establezca cierto orden administrativo en un sentido para que las otras personas se pudiesen encargar de los asuntos más importantes. Y finalmente quedan como alrededor de 70, eran los ancianos que representaban al pueblo en la administración de justicia, porque el Sanedrín o el concilio era un grupo de personas que administraba justicia en Israel. Por tanto, podríamos decir que estaba el poder político, a través de los ancianos, el poder sacerdotal, el poder espiritual, ¿cierto? Y el de los teólogos también en el caso de los escribas. Pero ¿por qué estas personas se reúnen? ¿Cuál es la finalidad? Estos representantes del pueblo, los representantes del pueblo escogido de Dios, recuerdan que Israel era el pueblo escogido de Dios, ¿cuál es la finalidad con la cual se reúnen? Dice, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Una de las cosas que llama inmediatamente la atención es el hecho de que estas personas tenían, como decimos nosotros normalmente usamos ese término, entre ceja y ceja al Señor Jesucristo. Y el único propósito que tenían con Él no era prenderlo para llevarlo a un juicio justo, sino que tenían como finalidad matarlo. Es decir, antes del juicio ya lo habían condenado. Y esto claramente estaba en contra de su propia ley. No podían hacer eso con un inocente, porque se supone que primero se demuestra que es culpable y luego se condena. Pero ellos ya tenían en su corazón el hecho de matarlos. ¿Por qué razón? Bueno, porque Jesús los había avergonzado públicamente en más de una ocasión. A través de parábolas directas le mostró la maldad de sus corazones, el engaño en el cual estaban, que se creían grandes religiosos, ¿cierto? Piadosos, hombres que buscaban y servían al Dios vivo y verdadero, sin embargo, eran personas absolutamente corruptas en su corazón. Jesús los dejó en evidencia y nadie quiere que otra persona lo deje en evidencia. Si alguien tuviese la posibilidad de ver el corazón nuestro y viniera aquí, se parara aquí y empezara a nombrar uno por uno y dejara en evidencia lo que hay en nuestro corazón, no creo que a nosotros no nos gustaría mucho, ¿verdad? Ahora, eso es lo que pasó con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, como cierto en su calidad de Dios hecho hombre, él conocía perfectamente las intenciones del corazón humano. Y en más de una ocasión les dijo cuál era el problema. ¿Recuerdan cuando les dijo claramente sepulcro blanqueado? Que por fuera están lindos, pero por dentro está lleno de corrupción y de pudrición. Y allí develó lo que había en sus corazones. Y esto es lo que más enfurecía a esta gente. Por tanto, una de las razones era que los avergonzó muchas veces al dejar en evidencia lo que había en su corazón, en sus corazones. Esta es una de las cosas más complejas porque en el día de hoy ocurre exactamente lo mismo. Cuando alguien proclama la verdad, dice la verdad tal cual es, a la gente no le gusta. La gente rechaza la verdad porque la verdad expone la condición real de sus corazones. La Biblia tiene esa capacidad. Recuerden lo que dijo el autor de Hebreos, que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Uf, qué complejo, ¿eh? Entonces, cuando se expone la palabra de Dios, eso es precisamente lo que pasa. Dios toma la palabra como un bisturí y va abriendo camino hasta llegar al alma y deja en evidencia los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. No solo las acciones externas, porque con las acciones externas nosotros podemos engañar a otra persona, sino las intenciones internas del corazón. Y Jesús hizo eso. Jesús reveló lo que había en el corazón de las personas. Y es interesante porque aquí hay una asociación entre lo que Jesús es, la palabra encarnada de Dios, y lo que son las Escrituras, la palabra revelada de Dios. Fíjense cómo eso queda en evidencia cuando uno lee el texto, el famoso texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, pero luego dice para redarguir. Y esta palabra, redarguir, que no la usamos mucho nosotros en el día de hoy,
Esta palabra significa poner en evidencia. O sea, la palabra de Dios tiene la capacidad de revelar lo que pasa con el alma nuestra. Es como una especie de resonancia magnética que muestra lo que realmente ocurre dentro de nosotros. Redarguir. Colocar sobre algo para dejar en evidencia lo que está allí en ese lugar. Y luego dice, para corregir. Y eso es como se usaba normalmente en el mundo griego, como para corregir la posición de un hueso. Cuando había una fractura, lo que ocurre es que el hueso se desplaza, ¿cierto? Se sale de su posición. Corregir implicaba volver a colocarlo nuevamente en su posición. Entonces eso es lo que hace la palabra. Deja en evidencia cuál es el problema y luego da la solución para corregir el problema que descubre antes a través de la revelación de las Escrituras. El Señor Jesucristo, esa era su intención. La intención no era condenar a los fariseos y a los escribas, ¿cierto? Y a los religiosos, ni a la casta política de ese tiempo, sino la intención era sanarlos. Pero primero tenía que dejarlos en evidencia. Y ese hecho, el hecho de decir la verdad, es ofensivo para la gente. En un mundo de mentira, la verdad es revolucionaria. Es como algo totalmente contrario a lo que la gente espera escuchar. Y ahí había, cierto, en sus corazones entonces una animadversión hacia el Señor Jesucristo. Por otro lado, había otra cosa por la cual también estaban tan enojados y habían decidido matar al Señor Jesucristo porque reconocían que estaban perdiendo su control sobre la gente. Había en ellos el deseo de poder mantener a la gente bajo su sistema religioso porque de esa manera las personas eran pasivas y ellos fácilmente los controlaban, los dominaban. Y ellos estaban perdiendo entonces el control sobre las personas. Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículos 48. Aquí se revela una de las razones también. Justamente en otra reunión que tuvo el mismo Sanedrín para condenar al Señor Jesucristo, versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en Él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Si le dejamos así, todos creerán en Él. O sea, estaban perdiendo el control religioso que tenían sobre ellos y entonces estaban preocupados porque al Señor Jesucristo estaba llegando más gente cada vez y más gente quedaba sorprendida por los milagros y por la enseñanza que Él transmitía. De tal manera que estas personas estaban perdiendo el control sobre esa gente y entonces querían terminar con el problema. El problema era el Señor Jesucristo. Y por supuesto también tenían una preocupación política porque dicen, si lo dejamos así, muchos creerán en Él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, porque temían una especie de revolución en el pueblo para seguir al Señor Jesucristo y entonces los romanos iban a venir y iban a destruir esa rebelión y los que iban a sufrir también las consecuencias iban a ser ellos. Ese era el concepto humano por el cual también ellos rechazaban al Señor Jesucristo. En el capítulo 12, versículo 10, también del mismo Juan, también menciona algo importante, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, imagínense, porque el Señor Jesucristo lo había resucitado, y como lo había resucitado, muchos creían en Él, entonces quisieron dar muerte a Lázaro también. Es decir, a estas personas no les interesaba la evidencia de que en el Señor Jesucristo había algo mucho más grande que un hombre común y corriente. A ellos lo que querían simplemente era mantenerse con sus privilegios. Y más adelante vamos a ver por qué hablamos de esos privilegios para poder tener controlada a la gente, que la gente los siguiera a ellos. Ellos debían ser los populares. Y el Señor Jesucristo estaba yendo en un sentido en contra de eso, según la percepción que tenía. El versículo 11 de Juan 12 dice, porque a causa de Él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Se apartaban de quién? De ellos. Y seguían a Jesús. Eso provocaba envidia. Entonces ellos perdían el control sobre las personas. Versículo 19 de ese mismo capítulo. Pero los fariseos dijeron entre sí,
Ya veis que no conseguí nada. Mirad, el mundo se va tras él. Miren lo que llegaron a decir. El mundo se va tras él. Hay mucha popularidad en él. Es atractivo. La gente lo está siguiendo. Y si lo siguen a él, no nos seguirán a nosotros. Si no nos siguen a nosotros, vamos a perder el control sobre esas personas. Por tanto, esa era una de las otras razones que les molestaba grandemente. Y como dije, ahí venía como una consecuencia lógica la envidia. Dice la Biblia literalmente que lo entregaron por envidia. En tercer lugar, Jesús tenía una sabiduría que estaba por sobre todos ellos y nunca podían refutar sus argumentos. Jesús los había avergonzado, exponiéndoles como incapaces de defender su doctrina. En Mateo 21, si ustedes se recuerdan, cuando vimos eso, en Mateo 22, el Señor los deja en evidencia. Cuando le preguntan con qué autoridad haces esto, y el Señor le hace una contrapregunta, ¿recuerdan? Sobre el ministerio de Juan, los deja en vergüenza. Y finalmente tienen que decir, no sabemos. Eso les molestaba grandemente porque nadie cuestionaba la enseñanza que ellos transmitían. Y esto es, fíjense que esto es propio de los falsos maestros. Los falsos maestros transmiten una enseñanza y son incuestionables lo que ellos dicen y por eso manejan a la gente. Les seducen a la gente con argumentos que son sofismas, es decir, argumentos falsos, para poder llevarlos tras ellos. Están preocupados cuando viene alguien que enseña realmente la verdad, porque eso significa que le van a desviar o se les van a sacar hacia el camino que a ellos no les conviene. No podían ellos contestar palabra alguna cuando les puso su hipocresía. En el capítulo 23, no sé si se dieron cuenta de un detalle, en ninguna parte dice que los fariseos y escribas reaccionaron. No dijeron absolutamente nada. Después de esos 7 ayes en los cuales se les dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, en ninguna parte alguien se defendió, porque no tenían argumentos para defenderse. Por eso entonces, y por muchas otras razones, estaban muy resentidos. Pero había una cuarta razón que es la más importante, que en definitiva Dios es el que maneja todas las cosas. Y Dios utiliza aún la envidia, la arrogancia, la odiosidad y el aborrecimiento de esta gente para cumplir sus propósitos eternos. Eso es lo que comenzamos diciendo. Ahora, una de las cosas que más me llama la atención en todos los evangelios es que lo que empezó a exacerbar el corazón de esas personas en contra de Jesús fue su enseñanza. Su enseñanza era distintiva. ¿Recuerdan cuando termina el sermón del monte? Y dice, y se admiraban de su doctrina respecto de Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Miren la forma en que lo plantea el mismo evangelista Mateo. Allí. Se admiraban. ¿Quién? La gente común y corriente se admiraba de la doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús tenía autoridad en sí mismo. Recuerden cuando le dice, ¿oíste que fue dicho? Pero yo os digo, esa es autoridad absoluta. Jesús estaba citando la Escritura y dice, ¿oíste que fue dicho esto? Ustedes la interpretan así, pero yo os digo. Hay una autoridad inherente en eso. Y por eso quedaron sorprendidos ellos y se dieron cuenta y compararon. Los escribas enseñan esto, pero no tienen autoridad. Este sí tiene autoridad. Entonces la enseñanza fue lo que empezó a producir problemas en el corazón de las personas. Es una enseñanza distintiva que caracterizaba al Señor Jesucristo y su ministerio. Esto desató la ira de estos hombres inescrupulosos. Las personas en el pueblo se daban cuenta que les enseñaba con autoridad. Ninguno podía debatir adecuadamente lo que Jesús enseñaba. Esto llenaba de envidia la casta religiosa y política de los judíos. Ellos estaban conscientes que la gente cada vez admiraba más a Jesús y no pocos le reconocían como el Mesías, especialmente los que venían de Galilea. Ellos sí decían, este es el Mesías, tiene que ser el Mesías. ¿Recuerdan en la entrada triunfal a Jerusalén en el capítulo 21? Le reciben como el Mesías. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, el hijo de David. Ellos reconocían como un descendiente de David porque sabían que el Mesías tenía que ser un descendiente de David. Por tanto, esa proclama era un reconocimiento de que él era el Mesías. ¿Por qué esta gente de Galilea fue la que bajaron con él, descendieron con él a la fiesta, los que más
reconocían eso porque habían sido testigos presenciales de la mayor parte del ministerio de Jesús. Jesús hizo la mayor parte de su ministerio en Galilea, en el norte de Israel, y no en Jerusalén y los alrededores. Él vino circunstancialmente a Jerusalén para al menos tres Pascuas, según lo que la Biblia menciona. Por tanto, estas personas de Galilea, que era un lugar que para los judíos del sur de Jerusalén eran como judíos no de pura raza, porque tenían relaciones comerciales inclusive con gente de los gentiles en el norte de Israel, que eran despreciados en un sentido por los israelitas del sur. Estas personas eran los que realmente reconocían al Señor Jesucristo como el Mesías. Esto provocaba una envidia grande y creciente en el corazón de estos hombres que se reunieron en ese momento. Perdían popularidad entre el pueblo y con ello, como dijimos, el control que tenían sobre las personas. Esto es muy interesante, cómo la exposición a la verdad abre los ojos de las personas. La verdad tiene esa capacidad, abrir los ojos de las personas. Y al abrir los ojos de las personas, estas personas son verdaderamente libres. ¿Recuerdan quién dijo eso? Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y por qué? ¿En qué contexto lo dijo? Porque ellos estaban engañados, seducidos por un sistema religioso, formalista y ceremonial que había perdido toda su esencia. Esas personas estaban sin vida espiritual. Y entonces la gente estaba siguiendo las enseñanzas de estos religiosos, y cuando Jesús viene y los confronta con la verdad, muchos se les abren los ojos y empiezan a darse cuenta que en realidad estaban equivocados. Estas personas empiezan a ser libres del engaño y la seducción por parte de los inescrupulosos, tal como ocurrió en la vida de Jesús y como sus propias palabras lo indican, que yo mencioné hace un rato ahí en Juan capítulo 8. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es el texto completo. Tengan por seguro que si Jesús no hubiese enseñado como lo hizo, nunca lo hubiesen crucificado. Nunca lo hubiesen crucificado. Pongamos el caso que el Señor Jesucristo viene y dice, tengo que ser políticamente correcto, no quiero ofender a nadie. Y comienza a enseñar de tal manera de que eso no pareciese muy fuerte para uno o para otro. ¿Se imaginan si el Señor hubiese acomodado su enseñanza a las personas? Nunca lo hubiesen puesto en la cruz. No hubiese producido nada en los corazones de la gente, ni de los religiosos. Los religiosos estarían contentos porque ellos actuaban de esa manera. Pero Jesús les dijo la verdad. Claramente, tal como Él era la personificación de la verdad, y vino con la palabra de Dios directamente y les dijo lo que realmente había ocurrido. La verdad siempre tiene detractores. Cuando nosotros hablamos con la verdad y vivimos la verdad, siempre van a haber detractores. Siempre van a haber enemigos. ¿Por qué? Porque el mundo está acostumbrado a la mentira. Pero cuando alguien dice la verdad y actúa con verdad, va a tener cada vez seguramente más enemigos. ¿Qué se requiere para decir siempre la verdad? Se requiere convicción y se requiere valor también. Convicción y valor. ¿Convicción en qué sentido? De estar seguro de que esta es la verdad. Si nosotros sabemos que Dios habla por medio de su palabra y ha hablado por medio de su palabra, entonces sabemos que lo que Él dice aquí es la verdad. Y si esta es la verdad, entonces lo primero que ocurre es que yo me someto a ella. Yo quiero vivir conforme a esa verdad, si soy realmente un hijo de Dios. Y luego también quiero proclamar la verdad y quiero andar en la verdad. Pero eso requiere valor y convicción. Jesús lo hizo así y terminó en una cruz, ¿recuerdan? Nosotros entonces debemos hacerlo y aceptar las consecuencias que de ello se derive. Entender que si vivimos de esa manera, va a haber oposición, siempre, no a veces, siempre. Y en un mundo cada vez más relativo como este, donde dicen que la verdad absoluta no existe, más ofensivo todavía decir la verdad. La tentación de añadir a la verdad, quitar de la verdad y diluir la verdad con el fin de ganar el favor de los hombres es fuerte. Siempre vamos a estar expuestos a eso. Es una tentación constante
Añadir a la verdad, quitar de la verdad, diluir la verdad para poder agradar a las personas. Pero no se puede transar con la verdad. Somos llamados a seguir las pisadas de nuestro Señor y caminar por la senda marcada por Él. No tenemos derecho ninguno a modificar lo que Él ha dejado como su palabra permanente. La casta religiosa formada por los sacerdotes y la casta política representada por los ancianos y los teólogos representados por los escribas se reunieron para dar curso a un plan infame, dar muerte al Hijo de Dios, dar muerte a Dios hecho hombre. Una cosa que me llamó siempre la atención, y en alguna ocasión creo que yo prediqué hace muchos años sobre este texto, es lo que pasó en Mateo capítulo 2, cuando el Señor Jesucristo ya había nacido hacía entre 1 y 2 años más o menos, y los sabios del oriente, ¿recuerdan? Llegaron a Belén. Leamos esos versículos. Estamos a pocos días que se celebró, o la gente celebró, algunos celebraron esto, otros, la mayoría no celebró esto, ¿cierto? Pero capítulo 2, versículo 1 al 8. Miren lo que allí dice. Yo quiero que pongan atención en los 3 tipos de personas en relación al Señor Jesucristo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjense la actitud de estas personas. No eran del pueblo judío, pero miren la actitud de ellos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pero no era el rey de ellos, porque era el rey de los judíos, pero venían de lejos. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? ¿Para qué? Versículo 2 al final. Y venimos a adorarle. Ellos no solo lo reconocían como un rey común y corriente, sino como el que era digno de adoración, y eso es solamente Dios. Miren la percepción que tenían esta gente. Obviamente es la gracia de Dios la que obró en ellos para abrir sus ojos y hacerle entender esta verdad. Pero miren la actitud de ellos, que eran extranjeros, no eran judíos. Ahora, notemos lo que pensaban los de la propia nación. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Este es el poder político. ¿Y qué pasó con él? Dice, se turbó. Quedó sorprendido, no sabía qué estaba pasando. Versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, miren, la casta religiosa y teológica, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y esto es lo que me llama más la atención. Dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Tenían clarita la película. Teológicamente, no sé si lo notan, sabían exactamente dónde tenía que nacer el Mesías. Porque conocían el Antiguo Testamento, conocían las profecías, e interpretaron correctamente las profecías. Pero ¿dónde le vemos en la casa junto a los magos adorándole después? En ninguna parte. No fueron a ningún lado. ¿Lo notan? Eso es precisamente lo que estaba pasando acá, al final del ministerio del Señor Jesucristo. Cuando se enfrentan a la realidad de que el Señor ya había aparecido, ya había hecho milagros extraordinarios, ya había enseñado, ya había guiado al pueblo a la verdad, había hecho un montón de cosas. Y ellos ahora dicen, no, tampoco le vamos a seguir. Más allá de lo que Él haga, nosotros no le vamos a seguir. Esta gente tenía una predisposición en su corazón para ir en contra del Señor Jesucristo. Por eso a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, el tercer poder, el poder político, fíjense, aquí está el religioso, el tercer tipo de personas, está los primeros los extranjeros que sí entendieron por la gracia de Dios, los otros que eran los religiosos, entendieron correctamente en términos intelectuales, pero no actuaron en consecuencia. Y aquí el poder político, versículo 7 de Mateo 2. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá, averiguad con diligencia acerca del niño,
Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Miren, mentira. No tenía ninguna intención de adorarlo, si lo que quería era matarlo. O sea, también la actitud que tenían frente al Señor Jesucristo fue totalmente contraria. Y ahora, el poder político, en este caso representado por los principales, o por los ancianos, digo, el poder religioso representado por los sacerdotes y los teólogos, por los escribas, se unen al final de la vida del Señor Jesucristo para hacer un complot e ir en contra del Señor y colocarlo finalmente en una cruz. No por sus manos, sino por manos de los romanos, pero ellos eran los que ya lo habían condenado en su corazón. Y aquí pasamos a lo siguiente. Entonces la reunión se efectuó ¿dónde? En la casa del sumo sacerdote, entonces llamado Caifás. Eso dice el versículo 3. En el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Normalmente los teólogos dicen que puede ser el patio o la casa como tal, porque se menciona una parte por toda la casa muchas veces. Así que no es tan importante el lugar físico, pero sí en casa de quién fue. Este Caifás, dicen los historiadores, se llamaba realmente José Caifás. Ese era el nombre completo de él. Y era el sumo sacerdote en ese momento. Se sabe no mucho acerca de él, excepto lo que mencionan las escrituras, pero sí se conoce el hecho más significativo, que fue él el que era sumo sacerdote en el momento en que el Señor Jesucristo fue crucificado, que fue él el que hizo el juicio falso ese, que fue él el que incitó a los demás para que pudiesen condenar al Señor Jesucristo. En los días antiguos, el puesto de sumo sacerdote había sido hereditario y vitalicio, y de una familia. ¿Recuerdan la familia de Aarón? De la familia de Aarón venían los sacerdotes, y de ellos el sumo sacerdote. La tribu de Leví y de la familia de Aarón eran los sumos sacerdotes. De tal manera que era hereditario. Todos los que eran de esa familia, una vez que el papá moría, lo tomaba el hijo y así sucesivamente. Y era vitalicio para los judíos. De tal manera que no se reemplazaba. Es decir, si había un reemplazo de un sumo sacerdote, no era por la ley judía, sino que era en este caso, la ley romana. Que los romanos, cuando llegaron y establecieron su dominio sobre Palestina, lo que hicieron ellos fue empezar a designar ellos a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes. ¿Para qué? Para tener un control político sobre ellos. Entonces, desde que ellos llegaron a Palestina, los sumos sacerdotes se sucedieron en una rápida serie, porque los romanos los nombraban y deponían según su conveniencia. Los colocaban y los sacaban según la conveniencia de ellos. Fue tanto así que entre los años 37 a.C. al 67 después de Cristo, cuando fue nombrado el último antes de la destrucción del templo, hubo no menos de 28 sumos sacerdotes. 28 sumos sacerdotes. Lo extraño es que Caifás fue uno de los sacerdotes que más tiempo gobernó como tal, del año 18 a.C. al año 36 después de Cristo. ¿Y sucedió a quién? A su suegro, a Anás. Y por eso no se preocupen cuando en algunas partes la Biblia dice que habían como dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Pero en realidad eso está hablando de la perspectiva judía. El sacerdote, si estaba vivo, todavía seguía siendo sumo sacerdote. Pero en la perspectiva de los romanos, el que gobernaba era el que ellos habían puesto, en este caso Caifás. Ahora, aquí hay unas cosas interesantes. ¿Cómo se mantuvo tanto tiempo del año 18 al año 36? Considerando que era un cargo de confianza política de los romanos, siendo fiel a los romanos. Eso era evidente. Es decir, ganándose el favor de los romanos. Y entonces Caifás no le convenía bajo ninguna circunstancia que hubiese siquiera un pequeño revuelo en Jerusalén, porque si no, él perdía su cargo. Y más encima si venía de la parte religiosa. Y eso producía un problema, entonces Caifás perdía su cargo. Entonces él trataba de mantener las cosas tranquilas para mantener su cargo, su poder y su autoridad que le había sido concedida por los romanos. Esto nos enseña algo del carácter manipulador y las habilidades políticas que tuvo que tener para estar tanto tiempo en el poder. Casi en todas las ocasiones que he mencionado en los evangelios se ve como un enemigo de Jesús, como un detractor del Señor Jesucristo. La razón no era tanto teológica como política. MacArthur dice,
Caifás quería destruir al Señor porque temía que representara una grave amenaza a la posición y el poder que el gobernador tenía sobre el pueblo judío, motivado puramente por codicia egoísta y celosa ambición. No contaba con ningún sentido de justicia, rectitud o decoro. No respetaba a su nación, a su pueblo ni a su religión, a menos que pudiera usarla para beneficio personal. O sea, imagínense, el sumo sacerdote, representante máximo del judaísmo, era un farsante. Y entonces lo único que le interesaba era mantener el poder. Y eso es interesante, hermanos, porque hay personas incluso dentro del ambiente eclesiástico o de la iglesia, para decirlo en palabras más simples, que también les interesa el poder por el poder. Hay que tener cuidado con eso. Porque cuando eso ocurre, estamos en presencia de un caudillo y no de un líder espiritual. De un hombre que quiere, ¿cierto?, recibir la aprobación él y que todos le escuchen a él y lo sigan a él. Eso es peligroso. El que quiere mantener el poder por el poder. Y eso es lo que pasaba con este hombre. La religión se puede prestar para cualquier cosa. Los cargos religiosos y políticos están muchas veces definidos por el poder, no por el anhelo de servir sin esperar recompensa, sino por el anhelo de ser vistos. Conversaba con alguien en la mañana y hablábamos un poquito de ese tema. Decía, hay personas que les encanta tener cargos y parece que cada vez que aparece una posibilidad de cargos, ellos levantan inmediatamente la mano, quieren ser vistos y quieren mantenerse allí. Y empiezan a veces a hacer, y estamos hablando del contexto religioso, del contexto de las iglesias muchas veces, de las denominaciones, así que hay que tener cuidado con eso, porque este hombre precisamente quería mantener su cargo, porque quería mantener el poder y el control y el dominio que tenía sobre las personas. Las élites religiosas, políticas y aún teológicas no le importaba la verdad, sino el poder. Jesús era una amenaza para ellos. Dicen los historiadores que Caifás se casó con la hija de Anás, el sumo sacerdote que le precedió, con el fin de hacer más fácil su ascenso al poder. Es decir, no tenía mucho interés real, sino que lo que quería era granjearse el favor de Anás. Y como era hereditario en un sentido, entonces los 5 hijos que tuvo Anás fueron sumos sacerdotes y el yerno de Anás fue sumo sacerdote. ¿Ven cómo se cocinaban las cosas en un sentido ahí? No deja de llamar la atención que Jesús despertó la oposición de parte de aquellos que se decían representantes de Dios, no de los pecadores abiertos y conocidos, tampoco de los paganos. Llama la atención eso. Los enemigos de la iglesia muchas veces están en la misma iglesia. El apóstol Pablo lo dijo con toda claridad: de vosotros mismos se levantarán hombres. Y le estaba hablando a los pastores de la iglesia de Éfeso, en su despedida ahí en Mileto. Históricamente, cuando la iglesia ha sido perseguida por los paganos, externamente ha prevalecido y crecido en forma exponencial. Y eso uno puede leerlo en la historia de la iglesia y se da cuenta. Cuando más fuerte arreció el poder romano contra los creyentes, más creció la iglesia. Pero es la oposición de aquellos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, la más difícil de tratar. Es la oposición interna. Esas personas que quieren producir divisiones o hacer grupos dentro de la iglesia. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Eso muestra que quieren poder por poder y mantenerse allí, mantener el control sobre ciertas personas, la influencia sobre ciertas personas. La única influencia que la iglesia es permitida es la influencia de Cristo sobre el corazón de las personas, no la de los hombres. Ninguna persona tiene el poder ni tiene la autoridad, Dios no la ha concedido para seducir a las personas y para que las personas lo sigan a Él. No cabe duda que la ira, envidia y aborrecimiento de estas personas representan al ser humano en general. El hombre odia a Dios y sus preceptos, independientemente de la adherencia o no a una religión. El verdadero Dios revelado en las Escrituras es tan diferente al ídolo que la gente ha creado en su propia mente, que cuando es confrontada con el verdadero carácter del Dios de la Biblia, cree que le hablan de un extraño y lo rechaza categóricamente. Hay personas que han escuchado muchas veces a Dios y cuando le dicen, no, oye, pero Dios, mira, por ejemplo, Dios es soberano. ¿Y qué significa eso? Que hace como quiere, cuando quiere, donde quiere.
¿Y con quién quiere? Ah, no, pero ese no es mi Dios, yo tengo otro Dios. Oye, pero Dios es un Dios de ira. Ah, no, pero yo tengo otro Dios, el Dios mío es un Dios de amor. ¿Se fijan? Entonces las personas crean su propio ídolo personal, crean un Dios en su imaginación. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla a los romanos, dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible. No dejaron completamente de lado a Dios, sino que cambiaron la gloria de Dios para transformarlo en una imagen de hombre corruptible. Y entonces cuando el Señor Jesucristo, fíjense, estas personas creían que el Mesías de Israel iba a venir, por lo menos los escribas y los fariseos sí lo creían. Pero cuando vino, dijeron, este no es el Mesías. ¿Por qué? Porque tenían una imagen de otro en su cabeza. Entonces, esto es lo que pasa cuando el carácter del Dios de la Biblia se presenta claramente a la gente no le gusta. Este no es el Dios que ellos esperaban. Y Jesús fue rechazado porque no era el Mesías que ellos esperaban, aunque era el Mesías que la Biblia, el Antiguo Testamento, había profetizado. Estos hombres esperaban un Mesías, pero no el Mesías que Dios envió, sino uno conforme a sus deseos, uno que calzara con los anhelos de sus corazones y sirviese a sus intereses personales. Eso es lo que ellos querían. Están así que Caifás tenía un bazar dentro del patio del templo. Es decir, donde vendían, ¿qué vendían ahí? Vendían los animales para el sacrificio. Tenían un puesto donde cambiaban monedas también, para cambiar la moneda del ciclo de plata que tenía que pagar cada varón que venía a la fiesta. Y por eso el Señor Jesucristo les aguó la fiesta, ¿recuerdan? Cuando vino y les tiró la mesa. ¿Y de quién era el negocio? De Caifás. Estas personas no tenían ningún interés en el Mesías según la Biblia lo había profetizado. Y aquellos que sabían cómo era el Mesías, porque los escribas, por ejemplo, que estudiaban mal las Escrituras, también lo rechazaron porque querían otro tipo de Mesías. Jesús es completamente diferente, por eso lo rechazaron y lo pusieron en una cruz. Con este fin se reunieron. Literalmente dice, tuvieron consejo. Esta palabra significa acordar en consejo, planear, tramar. Fue un consejo, vamos a decir, no formal, no legal, porque ellos se reunían también obviamente tenían sus prescripciones, tenían sus, vamos a decir, sus estatutos por los cuales funcionaban, y ellos se reunieron en este caso, pero no formalmente, no legalmente. Algunos representantes se juntaron, como un grupo de amigos se unieron, y dijeron, bueno, veamos qué hacemos con Jesús. Ya, busquemos la forma de por engaño apresarlo y posteriormente matarlo. No era la convocatoria oficial del tribunal, como recién acabamos de decir. Una reunión similar había tenido lugar después de la resurrección de Lázaro con el mismo fin. ¿Recuerdan? Que leímos en Juan 11, 45 al 53. Y hay una cosa, pero maravillosa, cómo Dios hace las cosas, incluso utiliza, como alguien bien dijo, si utiliza un burro, entonces puede utilizar a cualquier cosa. Y la verdad es que allí utilizó justamente a un hombre corrupto como Caifás para decir algo que es verdad. Vamos a Juan capítulo 11, versículo 49. Fíjense, después de que Caifás le dijo, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, dice, miren, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, le dice a la gente, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora, uno dice, eso salió de la boca de Caifás y de su pensamiento, pero no era su pensamiento. Sigamos leyendo. Versículo 51, miren cómo Juan lo explica. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Lo entienden? Es decir, ¿quién es el que dijo estas palabras? Que un hombre, ¿quién mejor que un hombre muera por el pueblo antes que el pueblo perezca? Lo dijo Caifás. Pero ¿quién puso ese pensamiento en su corazón?
Dios, porque ese era el concepto de sustitución. Que un hombre muera por el pueblo. Es sumamente interesante porque eso muestra que los hombres son instrumentos en las manos de Dios. Y aún aquellos que no tienen ninguna intención de creer en Él, aún aquellos que rechazan al verdadero Dios, son instrumentos en las manos de Dios. Y esto es maravilloso porque muestra otra vez que Dios es soberano y que tiene el control absoluto sobre todas las cosas. ¿Lo ven? ¿De qué manera este hombre dijo, no, es mejor que uno muera por el pueblo antes que el pueblo perezca? Y Juan explica, esto no lo dijo por sí mismo. Uno dice, pero ¿cómo Dios? Esta es la pregunta. ¿Cómo Dios permitió que el sumo sacerdote fuese un hombre tan vil como este? Pero Dios lo usó allí, en ese lugar, para poder mostrar y profetizar lo que iba a pasar con su hijo y cuál era el propósito. Como uno debía morir en lugar de los otros. Y ese era el Señor Jesucristo. Ahora, volviendo a nuestro texto, dice, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Para prender con engaño. El complot de los dirigentes religiosos fue hecho con engaño. Ahí viene esa palabra griega es dolos, y eso significa lo que nosotros decimos, ahora ya no se utiliza mucho el cheque, pero antes se utilizaba el concepto de giro doloso de cheques, que era algo que hacían con el fin de defraudar. Ese es el sentido. Y por eso esta palabra traducida engaño quiere decir que lo hicieron mediante la mentira y la falsedad. Vamos a apresarlo para posteriormente matarlo, pero lo vamos a hacer con engaño. Vamos a buscar la forma de, a través de la mentira y la falsedad, lograr nuestro objetivo. Ahora, cuando uno piensa, ¿quiénes eran ellos? Se da cuenta de la implicancia que tenían. Era el tribunal moral, espiritual y político de Israel. Tremendo. Es sumamente fuerte. ¿Cómo ellos podían decir ese tipo de cosas cuando ellos estaban justamente para resguardar la verdad, para proteger a los inocentes, y ellos estaban queriendo culpar a un inocente? En los que eran la reserva moral y espiritual de Israel no titubearon en mentir con el fin de lograr sus oscuros propósitos. ¿Y cuál era el propósito de sus corazones? Era prender y matar a Jesús. Es interesante que los dos verbos, prender y matar, ambos están precedidos de una partícula en griego, una partícula que indica propósito. Es decir, este era el propósito por el cual nos reunimos, el objetivo para el cual nos reunimos, la meta que queremos lograr. ¿Cuál es? Prender y matar al Señor Jesucristo. Pero todavía no había juicio, no importa. Ya en sus corazones ya lo habían matado. Ya lo habían asesinado. La ceguera espiritual de los religiosos de Israel les había conducido al repudiable acto de sentenciar a Jesús antes de juzgarle. De antemano habían decidido prenderle y matarlo. Lo increíble era que no ha habido ni habrá una generación tan privilegiada como la que planeaba matar a Jesús. Porque en ninguna otra generación, nadie, nunca, ni antes ni después, hemos sido testigos físicos de ver a la persona del Señor Jesucristo entre los hombres, al Dios hecho hombre. Ellos lo vieron. Ellos lo vieron haciendo milagros. Ellos lo vieron enseñando cosas que nadie más había enseñado. Ellos lo vieron levantando a personas de entre los muertos. Y sin embargo, no creyeron en Él. Vieron la bondad de Jesús, la sabiduría, la condescendencia, la gracia, la misericordia, el amor que manifestaba a las personas que eran despreciadas dentro del pueblo. Sin embargo, lo rechazaron categóricamente y lo pusieron en una cruz. El hombre no cree en Jesús, no porque no haya suficiente evidencia de su existencia, sino porque sus corazones están endurecidos y su aborrecimiento al Señor no les permite ver la realidad y volverse a Cristo. Esa es la verdad de las cosas. Por eso es que cuando alguien se convierte no estamos hablando de la persuasión de un hombre, sino estamos hablando de un milagro.
Porque es imposible que alguien se convierta al Señor porque nace naturalmente con una animadversión en contra del verdadero Dios. Noten lo que dice el Salmo 2, versículo 1 y 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán el poder político de esta tierra, dice, y príncipes consultarán unidos contra Jehová. Y esa palabra consultarán significa sentarse juntos, o sea, hacer un complot, planear ir en contra del Hijo de Dios. ¿No fue eso lo que hicieron estos hombres? Exactamente eso. Se reunieron en forma ilegal inclusive, no con la formalidad y la legalidad que se requería como miembro del Sanedrín, con el único propósito de matar al Señor Jesucristo. Esto es lo que revela lo que hay en el corazón del hombre. Una vez alguien dijo algo así como, muéstrame a tu Dios y creo en Él. Y él le dijo, eso va a ser imposible porque ya vino en una ocasión y estuvo entre los hombres y los hombres lo pusieron en una cruz. Entonces no es el que lo vean o no lo vean. Recuerden los ídolos de los pueblos paganos. A los ídolos los veían, los tocaban, les hablaban a los ídolos. ¿Cuál era la diferencia? Que los ídolos nunca le hablaron. Porque son dioses muertos, inventados por el hombre. Pero el Dios verdadero habla al hombre, es al revés. Y por eso el Señor le dijo en Deuteronomio a los israelitas, en otras palabras, ustedes son privilegiados. Ustedes son privilegiados, le dijo Moisés, porque ustedes han oído la voz del Dios verdadero. Y además, no hay ninguna nación que tiene un Dios tan cercano como nuestro Dios y nadie que le haya dado estatutos y decretos tan buenos como los que nuestro Dios les ha concedido. El Dios verdadero habla a la gente. Lo paradójico de esto es que el mayor crimen de la historia de la humanidad produjo la mayor gloria para Dios, y eso es lo precioso. Estos hombres pensaban que estaban ganando una victoria al colocar a Jesucristo en la cruz, desde la perspectiva humana, pero de la percepción divina, era Dios el que estaba venciendo. Su plan eterno de redimir a quienes había escogido antes de la fundación del mundo se llevaría a cabo hasta en sus más mínimos detalles, en el tiempo determinado por Dios y a la hora señalada por su soberana determinación. Dios iba a cumplir perfectamente su propósito. Ahora, cuando uno ve este cuadro, se da cuenta de que lo que realmente pasa con el corazón de las personas solo puede ser cambiado por el poder de Dios. Nadie más puede hacer esto. Saben, hermanos, cuando uno entiende eso y está en el ministerio cristiano, trabajando en el ministerio cristiano, uno confía completamente solo en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no cambia a alguien, usted puede hacer lo que quiera y no va a pasar absolutamente nada. Usted puede convencer a alguien para que acepte y adopte un sistema religioso, pero no puede convencer a nadie para que siga a Cristo. Eso es obra exclusiva de Dios. Esta gente estaba cegada completamente y por eso el Señor Jesucristo los condenó en el capítulo 23. Y ya no había vuelta que darle. Pero estas mismas personas, y esto es lo extraordinario, eran instrumentos en las manos de Dios para que el plan de redención se cumpliese perfectamente. Esto es lo paradójico. Desde el punto de vista humano, era la miseria del corazón humano lo que hizo eso, pero desde el punto de vista de Dios, era el cumplimiento del plan perfecto de nuestro Señor. Padre, te damos gracias. Cuán agradecidos estamos de poder tener el privilegio, Señor, de poder conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. No solo, Señor, porque ya tenemos vida eterna, sino por el hecho y el privilegio de poder saber que tú tienes el control absoluto sobre todos los acontecimientos, aún sobre el corazón de los hombres más malvados de esta tierra. Señor, tú utilizas la maldad del hombre inclusive para poder
cumplir tus propósitos eternos. No podemos saber cómo, de qué manera, pero tú lo haces perfectamente. Y aquí podemos vislumbrar algo de eso, de estos hombres que aborrecían con todo su corazón al Señor Jesucristo. Sin embargo, ese aborrecimiento de esos hombres fue usado para que tú cumplieses tu propósito y colocar a tu Hijo en la cruz y entregarlo a la muerte para dar vida a los que estábamos muertos. Eso es un milagro. Ese plan no puede haber pasado por mente alguna de los hombres, sino solamente por el único Dios verdadero que eres tú. Gracias, Señor, por bendecir nuestra vida. Gracias por bendecir a cada uno de mis hermanos también, guiándoles a un mayor proceso, aumentando su proceso de madurez, de crecimiento, de convicciones más profundas en Cristo. Ayúdanos a descansar en la verdad que ha sido revelada en tu palabra y depender exclusivamente de ella, Señor, como iglesia, como persona, como familia. Guarda a mis hermanos, guía sus pasos, glorifícate en su vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.